Hoy les doy la bienvenida a esta sesión de B-Learning. Sean todos muy bienvenidos. Esta sesión de B-Learning de la tarea 1, pues como les había comentado, les dará 15 puntos en esta actividad. ¿Listo? ¿Cuál es lo que vamos a seguir? Digamos que los pasos a seguir. Voy a realizar Buenas la noches, profe, presentación. qué pena es que no se les... ¿No me escuchas nada? ¿Me confirman, por favor, que me están Sí, profe, sí escuchando? se escucha. Se escucha, profe, pero... Sí se no. escucha. Sí se escucha súper bien. Ok, gracias. Entonces debe ser tu conexión, ¿listo? Bueno, entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Vamos a realizar una presentación en la cual damos a conocer el tema que vamos a tratar en la unidad 1, la que estamos trabajando ahorita en la tarea 1, digamos que la explicación general de la temática. Luego vienen unas actividades y al final vendrá una actividad la cual ustedes cada uno, yo les dejaré el link y usted la debe desarrollar, ¿listo? No se trata aquí de que voy a evaluar quién me saca más o quién me saca menos puntos, no, pero sí les solicito el favor que esa actividad la deben desarrollar, ya sea que les quede perfecta o no les quede tan bien, pero todo la debemos desarrollar. El link de asistencia también lo estaré compartiendo al final de la sesión para que ustedes estén pendientes, ¿ok? Entonces, al final les voy a estar compartiendo tanto primero la actividad que vamos a desarrollar y luego el link de la asistencia a la sesión de B-Learning. Recuerden, por favor, diligenciar muy bien sus datos, que sus nombres, apellidos y documento de identidad queden bien. ¿Por qué? Porque con esta base de datos es que nosotros después subimos los puntos. Si el estudiante nos diligencia mal la información, pues no podremos asignar esos puntos a dicha actividad. ¿Listo? Bueno, entonces les voy a presentar pantalla. ¿Me Profe, qué confirman? pena que le interrumpa. Cuéntame. Entonces siempre se hay que llenar la asistencia. Lo que pasa es que la clase pasada con una profesora, ya no recuerdo cuál, ella dijo que no era necesario lo de la asistencia, que ahí queda guardada la información, algo así. ¿Eso es cierto? No, lo que pasa es que esta es una sesión de B-Learning y como les digo, si yo no tengo registrada bien su información, no les puedo asignar los puntos, los 15 puntos. No, digamos que nosotros tenemos un link donde a mí me dice el estudiante de pensamiento lógico, el estudiante de tal grupo, todo, ¿sí? Entonces, ese link es el que toca diligenciar. Sí, nosotros sabemos que Teams nos da una información, pero como tal, ese link no pertenece directamente a la universidad, entonces nos toca llenar el link de asistencia. ¿Listo? Profe, una pregunta. Vale, profe, gracias. ¿En cuánto tiempo tú nos das los puntos? Porque pues, ¿qué tal Eso se que sube al mal fin, eso se sube y en la última semana que cierra el curso. Nosotros cogemos las asistencias de la sesión 1, aunque digamos que esperemos, hay una plataforma especial para B-Learning, entonces sí, nosotros íbamos subiendo asistencia. Por ejemplo, en un mes ya debe estar la asistencia en el sistema, ¿sí? Hay un sistema especial. Pero no sé si al estudiante se le ve reflejada de una vez o se le ve reflejada al final de curso. Lo más seguro es que al final de curso usted tiene reflejada el puntaje de las 3 sesiones de B-Learning, que es de la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. ¿Listo? listo, profe? Profe, Profe, una duda, qué pena. Lo que pasa es profe, que a una mí pregunta. no me aparece el chat y estoy con el Bueno, correo de la universidad, pero no me da la opción de escribir ni de ver qué es lo que escriben. Se vino la de Santa Rosa. tranquila. Vamos a cerrar micrófono al final. Si hay alguna pregunta o algo en general, bueno, la hacen y si no, dejamos para el final, ¿listo? Vamos a iniciar con la presentación del B-Learning, si no el tiempo no nos alcanza. Y al final revisamos esos temitas en particular. Si ya dado el caso no te aparece para el link, entonces tú me escribes por interno en el Skype y yo te lo comparto, ¿listo? Profe, buenas noches. Qué pena, y los que no tenemos el contacto de Skype. Ay, sí, Claro yo que, tampoco sé Porque en pues me Skype. sale igual. claro que Me sí, el sale igual, no contacto puedo está en el administrarle un chat ni nada. señor, el contacto está en el foro. En el foro al final dice cordialmente Skype personal, grupo Skype, ¿listo? Bueno, entonces voy a dar Gracias. inicio
Ok. Bueno, voy a apagar acá cámara para que nos mejore acá la calidad de la presentación. Entonces, esta sesión de B-Learning, nuestro curso se llama Pensamiento Lógico y Matemático, somos de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, SBTI. El B-Learning es de la sesión 1, como les dije, primera sesión de la tarea 1. La tarea 1 es la que estamos desarrollando en este momento, que se llama Métodos para probar la validez de argumentos. Bueno. Los objetivos de este B-Learning, entonces, el objetivo general va a ser afianzar en el estudiante las temáticas de la unidad 1, fundamentos de lógica. Como objetivos específicos tenemos reconocer algunos conceptos básicos sobre el lenguaje simbólico y natural, elaboración de tablas de verdad y reglas de inferencia lógica. Realizar actividad interactiva correspondiente a la tarea 1, métodos para probar la validez de argumentos. Importante, pues, recordar que esta actividad es la que estamos desarrollando y los temas que vamos a ver a continuación son los que ustedes deben afianzar para el desarrollo de su actividad 1, ¿bueno? Bueno, como primera medida vamos a conocer qué es un lenguaje natural. Entonces allí a ustedes les van a solicitar que hagan un lenguaje natural. ¿Qué es ese lenguaje natural? Es la lengua o idioma hablado o escrito comúnmente por humanos, ¿cierto? Para propósitos generales de comunicación. Un argumento en lenguaje natural es un párrafo o texto en el cual las premisas involucradas proporcionan bases concluyentes para la verdad de la conclusión. Bueno, entonces, ¿qué es ese lenguaje natural? Pues es un párrafo o texto compuesto por palabras, ¿listo? Ejemplo, dice, si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Bogotá es la capital de Colombia y Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes. Por lo tanto, Colombia no es un país y Bogotá no tiene más de 7 millones de habitantes. En rojo están las premisas, ¿sí? Entonces, fíjese que hay como unas oraciones, como unas frases, ¿cierto? Que están en rojo y en verde viene la conclusión. ¿Cómo sabemos qué es la conclusión? Pues hay un punto aparte y definen, por lo tanto, ¿cierto? O puede decir también, por conclusión, por lo tanto, Colombia no es un país y Bogotá no tiene más de 7 millones de habitantes. Entonces, por eso sabemos que es la conclusión. Viene con esas palabras de por lo tanto, por conclusión, ¿sí? Bueno, ya vamos a revisar más profundo el tema. Otro aspecto importante a tener en cuenta en esta primera actividad de nuestro curso es el lenguaje simbólico. Entonces, que habíamos visto que el lenguaje natural era un texto, ¿cierto? Que está formado por palabras, por frases, es un texto. Ahora miremos qué es el lenguaje simbólico. Pues la misma palabra lo dice, es simbólico, son símbolos. Entonces, este lenguaje formal o simbólico, pues se refiere a un lenguaje que utiliza símbolos mismos que sustituyen las expresiones que hacemos en el lenguaje natural. ¿Eso qué quiere decir? Que en el lenguaje natural yo puedo expresar, ¿sí? Como aquí en la parte de atrás, todo este párrafo en palabras, ¿cierto? Pero también yo puedo expresar todo ese párrafo en símbolos en lenguaje simbólico. Entonces viene un ejemplo, mire. Viene el lenguaje natural, ¿cierto? Si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Pero viene también expresado en símbolos. Bueno, hay algo aquí importante y es que para yo poder hacer ese lenguaje natural, ¿cierto? Para yo poder hacer ese lenguaje simbólico, pues yo primero debo conocer algo que se llama proposiciones, ¿sí? Esas proposiciones se llaman o se nombran con las letras P, Q, R, S, T, bueno, de la P en adelante. Entonces, ¿qué es una proposición? Es una oración. Por favor, me apagan. Nos interrumpen terriblemente. ¿Listo? Bueno, ¿me confirman que me estén escuchando, por favor? Sí, señora. Señora. Listo. Profe. Bueno, bien. Entonces seguimos. Bueno, vamos a hacer un lenguaje natural
un lenguaje simbólico. Entonces, el lenguaje simbólico va a venir expresado por símbolos, como está aquí puro abajo, mira, que dice P, entonces Q y R y S. Bueno, ¿y cómo yo sé que esa flechita significa un entonces? Ya vamos para allá, ¿listo? Ya vamos a conocer qué significa esa flechita, qué significa esa que parece una V al revés. Todos los simbolitos ya vamos a conocerlos. Entonces, quiero que por ahora tengan claro que el lenguaje natural son palabras, ¿sí? Es un texto, un párrafo, y el lenguaje simbólico pues viene expresado en símbolos. Entonces aquí, digamos que ya teniendo yo el lenguaje natural, ya como yo tengo el lenguaje natural, entonces luego tengo unas proposiciones simples, ¿cierto? Y algo se me activó. Discúlpenme un segundo. Algo le pasó por acá a la presentación. Ya, parece que ahora sí no tengo eco. ¿Listo? Bueno, dice que P significa que Colombia es un país, ¿cierto? Que Q, Colombia tiene una capital. Luego dice que R, Bogotá es la capital de Colombia. S, Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes. Entonces, si yo voy a negar a P, miren, negación de P, que este símbolo significa negación, negación de P es Colombia no es un país. ¿Por qué? Porque P positivo significa Colombia es un país. Entonces la negación de P, Colombia no es un país. Lo mismo me pasa aquí a la derecha. ¿Quién es S positivo? S es Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes. ¿Y quién es la negación de S? Bogotá no tiene más de 7 millones de habitantes. ¿Listo? Entonces, para primero identificar el Una lenguaje pregunta. simbólico, cuéntame. ¿No quedaría más fácil en lugar de hacer como ese símbolo, pues un menos y ya? No, viene expresado como S o como la diéresis que tiene la ñ. O sea, esos dos símbolos me identifican la negación. Eso los encontramos en Word, en formato Word normal o en Excel, en insertar símbolos. Ahí te aparecen, ¿listo? Entonces viene dado con este signo o viene dado con el gorrito de la ñ. Ese también significa negación. Pues porque el menos lo podemos confundir con un guión. Entonces no, porque como manejamos también el lenguaje natural, se nos puede confundir con un guión. Bueno, entonces, listo. Entonces aquí lo que hacemos es, tenemos unas proposiciones afirmativas y cuando las vamos a pasar a negativas, pues le colocamos que no es cierto, ¿cierto? Que eso no es verdad, a esa misma positiva. Entonces, cuando P era Colombia es un país, pues la negación de P, Colombia no es un país. ¿Qué quiere decir esto de PQRS? Son unas proposiciones simples. ¿Qué es una proposición simple? Es como una oración, ¿sí? Esa oración lleva sujeto, verbo y predicado. Eso es una proposición simple, es una oración con sujeto, verbo, predicado. ¿Cómo se nombran? Con P, Q, R, S, T, ¿listo? Ahora, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es convertir este lenguaje natural en lenguaje simbólico. Entonces, como acá dice, Colombia es un país, ¿eso qué significa? P, ¿cierto? Entonces, P. Entonces, esta flechita se denomina entonces. Ya les muestro más adelante una tablita donde están todos los significados. Entonces, Q. ¿Por qué Q? Porque dice que Colombia tiene una capital. ¿Quién es Colombia tiene una capital? Q. Q. Y, ¿sí? O viene punto seguido. Y Bogotá es la capital de Colombia. ¿Eso qué es? R, ¿cierto? Entonces, Bogotá es la capital de Colombia, eso significa R. Y S, Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes, que eso es S. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, por lo tanto, que también significa como la flechita, entonces, por lo tanto, por ende. Por lo tanto, dice, Colombia no es un país. ¿Quién es eso? Colombia no es un país. Negación de P. Entonces, negación de P y negación de S. ¿Por qué negación de S? Porque dice, Bogotá no tiene más de 7 millones de habitantes. Y eso es la negación de S. Bogotá no tiene más de 7 millones de habitantes. Listo, entonces, ya convertimos el lenguaje natural al lenguaje simbólico. Todo lo que estaba expresado en palabras, yo ahora lo convertí en simbolitos.
Pero, espérenme un segundito, no nos vamos a adelantar todavía. Mire, vamos con los conectores lógicos. ¿Qué son los conectores lógicos? Son los simbolitos que estaban allí, ¿cierto? Dentro de... Ay, perdónenme que se me pasó la diapositiva. Se me pasó la diapositiva acá. Bueno, entonces, antes de pasar a esos conectores, revisemos las proposiciones simples. Esas proposiciones simples en la evaluación final le puedan aparecer que ¿qué es una proposición atómica? Ah, entonces es lo mismo que simple, ¿listo? ¿Qué es esa proposición simple? Como yo les había dicho, es una oración, una frase que tiene sujeto, verbo y predicado. Ejemplo, Ingeniería Industrial es un programa de la SBTI. Segundo ejemplo, la UNAD tiene acreditación de alta calidad. ¿Listo? ¿Cuáles son las proposiciones compuestas? Las compuestas es donde hay más de una oración, más de una simple, conectada con un entonces, con un y, sí, con un conector lógico. Entonces, ejemplo, si estudio en la UNAD, entonces ya viene un conector, matriculo el curso de cátedra unadista. Siguiente ejemplo, asisto a todos los B-Learning y, ese es otro conector lógico, obtengo buenas calificaciones en el curso. Entonces revisemos cuáles son los conectores lógicos, miren, para que ustedes los tengan presentes. De hecho, pues, digamos que le pueden tomar un pantallazo o los pueden buscar en internet, ¿listo? Estos conectores lógicos, pues, son símbolos o palabras que se utilizan para conectar dos o más proposiciones simples. ¿Cuáles son esos conectores lógicos? Estos, ¿sí? Estos simbolitos. Entonces, si yo tengo la negación, ¿cómo se simboliza? Mire, una compañera estudiante me decía con el menos. Bueno, listo, con el menos sí se puede, mire, según este texto se puede, pero lo que yo les decía, se pueden confundir con un guión o con otra cosa, ¿listo? Entonces sí es mejor que utilicemos los simbolitos. ¿Qué significa? Pues que no es cierto, que no es el caso que no ocurre que, nunca, bueno, que es falso, ¿sí? La conjunción. ¿Cuál es la conjunción? Entonces, es este simbolito que parece una V, ¿cierto? Al contrario, ahí mirando hacia abajo. ¿Qué significa la conjunción? Significa y. ¿Sí? Ay, Dios mío. Entonces, significa y, entonces P, I, Q, ¿cierto? ¿Qué significa también esa conjunción? Significa pero, sin embargo, además, aunque. ¿Qué significa la disyunción? Que es este simbolito. Significa o, significa excepto que, salvo que, solo que. Es decir, aquí tengo el nombre de los conectores, ¿cierto? Mire, el condicional, que es la flechita, que quiere decir si P, entonces Q, ¿sí? O sea, si realizo esto, entonces tal cosa. Dado que, siempre que, lo puedo reemplazar por estas palabras. El bicondicional, que es la doble implicación, ¿qué significa? Significa sí, solo sí, bueno, sí, solo sí, P, entonces Q, o significa sí, solo sí, es equivalente, siempre que. Bueno, en conclusión, ¿qué quiere decir esta tabla? Que estos de la izquierda, el nexo, es cómo se llama cada conector lógico, ¿cierto? El símbolo. Entonces, que la negación cómo se representa, que la conjunción cómo se representa, que la disyunción cómo la puedo representar. Ahora, ¿qué pasa con esto? Pues yo cómo la puedo pasar a palabras, porque acordémonos que el lenguaje simbólico y el lenguaje natural, entonces el lenguaje natural va expresado en palabras para yo construir el párrafo, y el lenguaje simbólico va expresado en símbolos. Entonces, cuando yo voy a expresar estos símbolos a palabras, ¿cómo los puedo reemplazar? Entonces aquí me da un resumen de yo cómo los puedo reemplazar. ¿Listo? ¿Está muy complicada la tablita? No, señora. No, señora. Ok, listo, muy bien. Qué pena, tutora. Pues, Una preguntita. Para señor. sacar el símbolo bicondicional a través del teclado, ¿con qué comando? No, no recuerdo. Sé que arriba en insertar símbolos tú los consigues o en insertar ecuación. Ahí aparece. Ah, listo, sí, señora, gracias. Ok, bueno. Listo. Entonces, con esta tablita, digamos que esta también se puede bajar de internet.
Bueno, esta tablita es como ahí el soplete que ustedes tienen, ¿cierto? Por decirlo así, el resumen que ustedes tienen para saber cómo se llama, cuál es el símbolo y yo cómo, por qué palabras lo puedo reemplazar, ¿sí? Entonces, que no, que esto es una I, que esto es una O, que esto es un entonces, que esto es un sí, solo sí, ¿sí? Esta tablita me dice cómo puedo yo reemplazar ese simbolito en palabras. Bueno. Vamos ahora con las tablas de verdad, que es otro tema, y yo no sé por qué acá sí está pasando, no. Bueno, resulta que las tablas de verdad es otro tema que nosotros abordamos en esta unidad, ¿sí? Entonces, primero, que yo tenía unos conectores lógicos, ¿cierto? Que son los simbolitos. Que tenemos también las proposiciones simples, que se llaman, bueno, hasta aquí quiero como hacer un breve resumen, ¿sí? Para que no se nos perdamos con el tema de cuando vayamos a trabajar ya como tal la actividad. Entonces, el lenguaje natural viene expresado en palabras, es un párrafo en palabras. El lenguaje simbólico va a ser el mismo lenguaje natural, pero ya lo expreso en símbolos, ¿cierto? ¿Y qué esos símbolos yo cómo los hago? Pues porque cada oración significa una letra y esas letras son P, Q, R, S, de la P en adelante. Y los simbolitos que la tablita de los conectores me dice qué significa cada simbolito. Entonces, el lenguaje simbólico es expresar todas estas palabras en símbolos. Las proposiciones simples, las oraciones, ¿cierto? Una oración que tiene sujeto, verbo y predicado. Las proposiciones compuestas, pues que ya vienen dos proposiciones simples o más unidas por los conectores lógicos. Y estos son los conectores lógicos. ¿Sí? Entonces, ¿el conector lógico para qué me sirve? Para realizar el lenguaje natural, ¿cierto? En palabras. El lenguaje simbólico si yo voy a hacer símbolos. Y las proposiciones compuestas porque resulta que estos conectores, al unir dos o más proposiciones simples, se me forman las proposiciones compuestas. Entonces, estos conectores lógicos son muy, muy importantes en este tema. Bueno, de todas formas, si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, también tenemos los CIPAS para ingresar a desarrollar ejercicios. Bueno, para que no se me asusten hoy. Bueno, vamos a revisar entonces para las tablas de verdad. Acá hay un pequeño video que quiero que lo observen y ahorita volvemos a revisar. Bueno, me confirman por favor si se escucha. Espérenme un segundo. ¿Se escucha bien? Por mi parte Profe, no lo estoy escuchando. profe, no lo escucha. Sí, Es que no ha cargado. Hasta ahora está cargando. Estábamos en otra reunión, por eso hasta ahora estamos conectando. ¿Me confirman si el video se está escuchando? No, no se escucha nada, profe. No, señora. No se escucha. Regálame un segundo, qué pena con ustedes. Que yo no sé ahora qué le pasó a Teams. Hola. Y ahora. Ahora, por favor, me confirman que me están escuchando. Hello. ¿Me confirman que me están escuchando? Sí, señora. Sí, señora, te escucho. Sí, señora. ¿Me confirman que el video se está escuchando, por favor? Profe, muy buenas noches. No, señora, no se escucha ¿No se el escucha video. o no? Está cargando, doctora. No se escucha nada. No se escucha. No escucha, profe. No, profe, no se escucha nada.
Solo Pues, se ve y nada más. Creo que es que hay que cerrar la profe debe cerrar el micrófono de ella para reproducir el video y así nosotros podamos escuchar el audio. Creo que es así. Veas, yo les voy a decir una cosa. Entre mujeres no nos podemos tirar. ¿ahí escuchan? Ya, sí, señora, ahora sí, No, sí se escucha. No, señora. No, señora. No, señora, no se Al escucha. inicio, pero después se fue la No, voz. señora, no se No se escucha. escucha. Soy la sultana Causa. Les voy a pedir el favor a los que tienen el micrófono abierto y están viendo televisión que por favor lo apaguen. Bueno. No, pero es que ya no. Profe, Ya le Qué pena, tutora. Y si nos compartes la URL, lo reproducimos Sí, vuelvo a directamente. Sí, profe, por el grupo. ¿Me pueden regalar el link del grupo y la asistencia, por favor? compañero, todavía no lo han dado. Gracias. Compañeros, ¿alguien lo refiere al chat? ¿Me están escuchando bien? Yo te escucho, señora. Sí, profe, se escucha bien. Listo, perfecto. Entonces ahora sí. Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de Pensamiento Lógico y Matemático. En este video vamos a observar... ¿Se escucha bien, cierto? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Lo primero que vamos a recordar es los valores de verdad de nuestros conectores lógicos. Recordemos que trabajamos el conector negativo. Voy a reproducirlo de nuevo. Cordial saludo, apreciados estudiantes. Yo no veo el video. En este video vamos a observar cómo construir tablas de verdad. Lo primero que vamos a recordar es... Solamente se escucha, pero no se ve el video. bien. Se escucha y no se ve el video. La calidad se ve borrosa. Voy a volver a compartir, entonces dejo de compartir y vuelvo a compartir pantalla, ¿listo? ¿Alguien escucha algo? Profe, no se está escuchando nada. No se escucha nada. No se escucha, profe. No, señora, no se escucha absolutamente nada. Ay, Dios mío. Espérenme, otra vez vuelvo a dejar de compartir algo, pero es muy raro porque se escucha duro. ¿Nadie escucha nada? No, profe, No, profe, no se escucha nada. No se escucha. Señora. Señora. En este video vamos a observar cómo construir tablas de verdad. Lo primero que vamos a recordar es los valores de verdad de nuestros conectores lógicos. Recordemos que trabajamos el conector negación,
conector conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Ok, ahora vamos a observar cuáles son las excepciones en cada uno de ellos para que lo podamos aprender a diferenciar más rápidamente. En el caso de la conjunción, decimos que será verdadero cuando ambas no se ve el video. Vamos a decir que es falso cuando ambas proposiciones son falsas. En el caso del condicional, tendremos que será un valor de falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente. Sí, ahí se ve bien y ahí se escucha. Profe, y si le da pantalla completa. No está mandada la presentación, entonces Ahí se ve bien, solo que es solo la imagen. No dejan concentrar al resto. Expresión significa no P y R y P entonces Q. Lo primero que hay que observar es cuántas proposiciones simples tiene este argumento. En este caso tiene P, Q y R. Son 3 proposiciones simples. Nuestra fórmula para hallar el número de filas de esa tabla de verdad es 2 a la n, siendo n el número de proposiciones simples que obtuvimos en nuestro argumento, en este caso 3, por lo tanto en nuestro ejemplo tener 8 filas. 2 a la 3 es 8. ¿Cuáles son los pasos para construir esa tabla de verdad? Ya identificamos el número de proposiciones simples. Luego vamos a reemplazar ese número de proposiciones simples en la fórmula 2 a la n para saber el número de filas. Ahora vamos a ir a un Excel donde vamos a ubicar en columnas primero las proposiciones simples positivas, luego las negativas que tenemos en el argumento y ubicamos los signos de agrupación de adentro y hacia afuera. Recordemos que en cada columna debe haber un conector lógico. Utilizar las tablas de los conectores lógicos y hacemos la conclusión. Vamos al Excel entonces. Entonces, como dicen, primero ubicamos las columnas de las proposiciones simples. Como sabemos que tenemos 8 filas, vamos a hallar la mitad de ese 8 para colocar el orden de las combinaciones. La mitad de 8 es 4, entonces vamos a iniciar colocando 4 valores de verdadero y 4 valores de falso. Para la siguiente columna, a ese 4 vamos a hallarle la mitad, que es 2, para hacer las combinaciones correctamente. Entonces, 2 valores de verdadero, 2 valores de falso, 2 valores de verdadero, 2 valores de falso. Ahora, a ese 2 le hallamos la mitad, que es 1. Entonces, vamos a decir verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y a la columna de la negación de no P le colocamos el valor de verdad contrario al que tenemos aquí. Es decir, falso, 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 verdadero, 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 verdadero. Muy bien. Entonces, como vamos a arrancar con los signos de agrupación de adentro hacia afuera, lo primero que vamos a ver es no P y R. Entonces, tenemos que vamos a trabajar con la negación y con un conector conjunción que es I. Muy bien, entonces vamos a trabajar con esta columna y con esta columna. Recordemos que en la conjunción nos decía que solamente será verdadero cuando ambas son verdaderos. Entonces buscamos las 2 filas que dan verdadero, lo colocamos como verdadero. Aquí también tenemos verdadero, no hay más, el resto lo llenamos automáticamente de valores de falsedad. Ahora bien, viene un condicional y nos decía el condicional, será falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Recordemos que en este caso el antecedente es P, que está antes de la flecha, y el Q es el consecuente. Entonces vamos a trabajar P, entonces Q. Entonces aquí tenemos que el antecedente de P es verdadero y el consecuente es falso. Entonces en estas 2 filas tendremos el valor de falso. El resto serán verdaderas. Muy bien. Ahora, como decíamos que trabajamos los signos de agrupación de adentro hacia afuera, vamos a trabajar el corchete. ¿Y cuál es el conector que nos une en ese corchete? Es una conjunción, miremosle aquí. Entonces vamos a trabajar con estas 2 columnas. De nuevo, cuando tenemos una conjunción solamente será verdadero cuando ambos son verdaderos. Es este caso y es este caso. Entonces, verdadero, verdadero. Ahora, el resto lo llenamos con valores de verdad de falso. Muy bien. Ahora, por último, debemos analizar el resultado final que nos dio esta tabla de verdad. En este caso nos dieron combinaciones de valores de falso y de valores de verdadero. Entonces, venimos acá y decimos que cuando una
tabla de verdad nos da un resultado con un combinatorio de verdadero y falso, vamos a tener una contingencia. Si ese resultado nos hubiera dado puros valores de verdad de falso, vamos a decir que es una contradicción o un absurdo. Y si nos hubiese dado un valor de verdad de verdadero en todas las filas, decimos que tenemos una tautología. Muchas gracias por atender este video. ¿Tienen alguna pregunta ahí? ¿Del video se escuchó bien? ¿Se comprendió bien? Sí, señora, se comprendió. Les voy a hacer un resumen así rápido, ¿listo? Tengo algunas dudas, o sea, no sé bien cómo, de dónde saco tantos valores. ¿Nos podrías compartir el video? Sí, claro, ahorita se los comparto. Les voy a hacer un resumen así rápido, ¿listo? De cómo generar la tabla. Entonces, lo primero es tener esta tablita. O sea, esta tablita es un insumo que nosotros vamos a tener. Recuerden que en matemáticas, por ejemplo, las tablas de multiplicar, ustedes las consiguen, ¿cierto? Entonces, yo tengo aquí las tablas de multiplicar, voy a poder desarrollar las multiplicaciones y las divisiones, ¿cierto? Así me va a pasar con la tabla de verdad. Entonces, yo puedo tener esta tablita a la mano. ¿Por qué esta tablita? Porque es el resumen, mire, de cuando tengo negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Entonces, resulta que cuando yo tengo negación, quiere decir que voy a negar, entonces voy a negar a P. ¿Qué pasa cuando voy a negar a P? Pues coloco el opuesto. Cuando P es verdadero, al negarlo me queda falso. Cuando P es falso, al negarlo me queda verdadero, ¿cierto? Ahora la conjunción. La conjunción, recordemos que era la I. Entonces, ¿qué pasa? La voy a aplicar entre P y Q, ¿cierto? Entonces, me dice que solamente va a ser verdadero cuando en P y Q hay verdadero, verdadero. O sea, de verdadero a verdadero me da verdadero. El resto es falso. La disyunción, ¿qué dice la disyunción? Que solamente es falso cuando en P y Q, porque la estamos aplicando entre P o Q, son falso, falso. Entonces, son falso, falso, me da falso. Si no hay más falso, falso, entonces el resto me da verdadero. El condicional, ¿qué dice? Que solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Sí, entonces el único que tenemos es acá, verdadero a falso. Que mire, verdadero a verdadero, falso a verdadero, falso a falso. Entonces, verdadero a falso me va a dar falso. El resto todo es verdadero. El bicondicional, ¿qué dice? Pues que son verdaderos cuando son iguales. Mire, verdadero, verdadero, verdadero. Falso, falso, verdadero. Si son diferentes, me da falso. Pero esta tablita, vuelvo y le repito, es como si ustedes tuvieran una tabla de multiplicar para hacer una multiplicación, ¿listo? Es un insumo que ustedes deben tener ahí para saber cómo aplican cada conector lógico. De igual manera se les va a facilitar pues más herramientas, más material para que lo puedan repasar. Y ahorita les paso el link para que también lo puedan repasar, ¿listo? Siguiente paso para elaborar la tabla de verdad. Entonces acá nuestra directora les decía, tenemos una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? 2 elevado a la n. 2 elevado a la n. ¿Quién es n? N es el número de proposiciones simples. Entonces, ustedes van y revisan en la expresión simbólica cuántas letras diferentes tengo, cuántas proposiciones diferentes tengo, ¿sí? Entonces, aquí tengo P, Q, R. Las negativas no las cuento, solamente, o bueno, digamos que si solamente está Q negativa, pero no está positiva, pues la cuento una vez. ¿Son cuántas diferentes tengo? Entonces, P, Q y R, tengo 3. Entonces, la fórmula me quedaría 2 elevado a la 3. Mire, P, Q, R igual a 3, entonces 2 a la 3. 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, eso me da 8. O sea que 8 va a ser el número de filas totales de la tabla de verdad. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago la tabla de verdad, ya sé que mi tabla lleva 8 filas. Entonces, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas. Ahora sí, empiezan a ubicar. Y esta parte, ella era muy clara explicando. Entonces, como ya tenemos 8 filas, entonces, para la primera que es P, lo primero que yo hago es ubicar las positivas. ¿Cuáles son las positivas? P, Q, R. Luego las negativas. ¿A quién tengo negativo? A P. Entonces coloco a P. Luego los paréntesis redondos. ¿Sí? 1, 1. Y luego lo que hacemos es ir uniendo los paréntesis. A pedir a todos los que tienen el micrófono abierto. Gracias. Listo. Entonces ahora, luego de tener ya las 8 filas, entonces, ¿qué se hace? Es que tenemos en el argumento valores de verdad
empiezan a ubicar, mira, la voy a dejar acá ya desarrollada, empiezan a ubicar, como eran 8 filas, ¿sí? Entonces, para la primera lo que van a hacer es dividir el 8 en 2, o sea, 4, entonces aplico la mitad que es 4, o lo divido en 2, la mitad de 8 es 4, entonces 4 verdaderas, 4 falsas. Para Q tomo la mitad de P, como aquí ubiqué 4 y 4, entonces voy a ubicar 2, 2, 2, 2, ¿sí? 2 verdaderas, 2 falsas. Siempre empiezo con verdadero. Luego para R, la mitad de la anterior, o sea, la mitad de Q. Como en Q eran 2 verdaderas, 2 falsas, entonces en R va a ser una verdadera, una falsa, hasta completar. Luego voy con la negación, entonces me voy para la tablita de insumos a revisar qué debo aplicar para negar a P. Entonces me toca coger a P positivo y aplicarle lo opuesto. Luego viene la otra, que es el primer paréntesis, ¿sí? Negación de P y R. Entonces, ella también era muy clara cuando les decía que trabajaba entre la columna de no P y la columna de R y aplicaba la conjunción. Y la conjunción, pues, se aplica con la tablita de insumos. Luego desarrollo paréntesis redondos y luego voy uniendo de a 2 paréntesis redondos hasta completar. De igual manera, si, digamos, les quedó alguna inquietud, nosotros recuerden que tenemos los IPAs, donde también se harán ejercicios en vivo, ¿listo? Y se les aclararán puntuales las dudas. ¿De acuerdo? ¿Y esa semana cuando hay CIPAS? El jueves, mañana, ahorita más tarde les dejo la invitación. Luego, ¿qué pasa? Luego de hacer esa tabla de verdad, resulta que el resultado de la tabla, ¿qué pasa con el resultado de la tabla? Pues que yo debo mirar qué es lo que me da en la última fila, ¿sí? Entonces, esta es mi última fila de la tabla. Si todo me da verdadero, acá lo dice, si mi resultado final de la tabla todo me dio verdadero, se llama tautología. Si en mi resultado final todo me dio falso, entonces se llama contradicción o absurdo. Y si me dan verdaderos y falsos, no importa que tenga, por ejemplo, un solo verdadero y el resto falsos, es una contingencia. Estos son los resultados de la tabla manual. ¿Listo? Igual, ahí también pueden tomar la captura y volver a revisar el video. Qué pena, pero es que yo tengo unos estudiantes que me hacen mucho ruido y me toca apagarles el micrófono. Listo. Entonces voy a continuar con la presentación. Bueno, entonces vuelvo y resumo hasta acá. Nosotros acabamos de ver cuáles eran los conectores lógicos, ¿cierto? El lenguaje simbólico, el lenguaje natural, la tabla de verdad de forma manual. Y recordemos que también toca hacer la tabla de verdad con el simulador Lógica UNAD, copian el pantallazo y lo pegan al trabajo, ¿listo? Más adelante, de igual manera, estaremos revisando pasito a pasito cada ejercicio. Otro tema que vamos a tratar en la tarea 1 son las reglas de inferencia lógica. ¿Qué son las reglas de inferencia lógica? Entonces, según Cardona, 2010, los 3 elementos fundamentales que permiten realizar las inferencias son premisas. ¿Qué son las premisas? Son hipótesis que se plantean, supuestos básicos, proposiciones, fórmulas, enunciados. Todas las anteriores, cuando se plantean, siempre se consideran como verdaderas. Luego también tenemos en esas reglas de inferencia unas conclusiones, una conclusión. ¿Qué es eso? Es una proposición que se desea probar a partir de las premisas. ¿Sí? Bueno, perdón. Las reglas de inferencia, ¿qué son? Son conjuntos de pasos que se utilizan para obtener una conclusión de acuerdo a las premisas. Ya vamos a revisar esa partecita. En el último ejercicio, ustedes deben desarrollar lenguaje natural, a partir del lenguaje simbólico, lenguaje natural, proposiciones simples, lenguaje natural, tabla manual y la demostración de validez con las reglas de inferencia lógica. Entonces, vamos a revisar este material, que igual ese también está en el campus. Ustedes lo encuentran en el inicial, están todos los insumos. Y para repasar esas leyes de inferencia lógica, pues vamos a revisar este objeto virtual de aprendizaje del curso. ¿Listo? Bueno, les pido por favor que hagan silencio. Ay, ahora me cogió. Regálenme un segundo ya. Les voy a pedir el favor a los que tienen el micrófono abierto que por favor lo apaguen. Bueno,
Entonces, vamos a revisar este objeto virtual de aprendizaje acerca de las leyes de inferencia lógica. Entonces, esas leyes de inferencia lógica es algo que nosotros debemos revisar muy bien, comparar y hacer una demostración. ¿Lógico? ¿Listo? Bueno, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje o la competencia para estas leyes de inferencia lógica? Es identificar en forma clara uno de los métodos para demostrar la validez de argumentos mediante la aplicación correcta de las leyes de inferencia lógica. Bueno, vamos a escuchar detenidamente, por favor, en silencio. Hola, bienvenidos. El presente objeto virtual de aprendizaje te llevará a conocer todo lo relacionado con las leyes de inferencia lógica. No se escucha, profe. Profe, se distorsionó el video, se ve como pausado. Profe, no se escucha. No se escucha. Dadas. No se escucha. Para esto llamado demostración lógica, en el cual se utilizan las reglas de inferencia. Recuerda, para utilizar las reglas de inferencia debemos contar con un razonamiento, el cual, a partir de un conjunto de proposiciones llamadas premisas, se obtiene un resultado llamado conclusión. Te invito a navegar en esta herramienta para que conozcas más a fondo la aplicación de las reglas de inferencia. Listo. Bueno, entonces, ¿qué son las leyes de inferencia? En un cálculo lógico, las reglas de inferencia o reglas de transformación son aquellos esquemas formales que nos permiten derivar unas fórmulas bien formadas, conclusiones a partir de otras premisas. Esto lo dice Cardona, 2010. Entonces, sacamos nuevas conclusiones a partir de unas premisas, lo que nos piden hacer. ¿Sí? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Para usar el método de demostración por leyes de inferencia, debe seguir los siguientes pasos. Primero, identificar las premisas y la conclusión en el argumento. Segundo, construir la tabla de verdad donde se encuentren incluidas las premisas y la conclusión. Tercero, revisar que el resultado final de la tabla de verdad da como resultado un argumento válido o una tautología. ¿Listo? Entonces, esto que les quede muy claro que en su ejercicio donde les piden hacer la demostración de leyes de inferencia, la tabla de verdad que lleva ese mismo punto obligatoriamente debe ser una tautología. ¿Listo? Cuarto, organizar y enumerar de forma vertical las premisas e identificar la conclusión. Quinto, aplicar las leyes de inferencia indicando cuáles de ellas se utilizaron con la abreviatura de la ley aplicada. Y sexto, repetir el paso 5 hasta llegar a la conclusión. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen acá? Primero, pues que hay que revisar cuáles son las premisas que nosotros tenemos en el ejercicio y cuál es la conclusión. Segundo, que la tabla de verdad, tercero, que la tabla de verdad que yo haga en ese ejercicio obligatoriamente sea una tautología. Y por último, que yo haga siguientes premisas, ¿sí? Con lo que ya tengo hasta obtener una conclusión. Ya vamos a mirar entonces cómo se hace, ¿listo? ¿Qué son las premisas? Son las hipótesis que se plantean, supuestos básicos, proposiciones, fórmulas, enunciados, todas las anteriores cuando se plantean, siempre se consideran como verdaderas. Esta parte de las premisas, el ejercicio ya nos da algunas. Bueno, conclusión, proposición que se desea probar a partir de las premisas. Entonces, ¿qué quiere decir? El ejercicio que a mí me da la guía de actividades ya trae establecida unas premisas y trae establecida una conclusión. Yo debo, a partir de las premisas que ya tengo, construir nuevas conclusiones, ¿cierto? Hasta que me dé la conclusión que da el ejercicio. Como les digo, ya revisamos. Bueno, estas son algunas de las leyes de inferencia lógica. Entonces, dice, el modus ponendo ponens. El modus ponendo ponens lo podemos simbolizar con las iniciales, ¿sí? MPP, pues que significa modus ponendo ponens. ¿Qué quiere decir el modus ponendo ponens? Que yo tengo un antecedente y un consecuente en la primera premisa, ¿cierto? En la siguiente premisa, ¿cómo saber que es otra premisa? Porque ya viene abajo, ¿sí? Ya digamos que es otra diferente y viene en la parte de abajo o sencillamente el ejercicio acá me dice P1, P2, que significa premisa 1, premisa 2. Otra premisa que es igual al antecedente.
Entonces, siempre en el modus ponendo ponens, yo voy a tener una implicación, ¿sí? Ya sea PQ o RS, una implicación. Y en la otra premisa voy a tener el mismo antecedente. Entonces, fíjese que P es el mismo antecedente de esa implicación, ¿cierto? P es el mismo antecedente. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión que sacamos del modus ponendo ponens es el consecuente. Entonces, es como si se simplificara el antecedente y la respuesta es el consecuente. ¿Ok? En este caso, en una de las premisas debe existir un condicional, o sea, el entonces o implicación, donde se establece una relación entre dos proposiciones simples de causa-efecto. La regla ponendo ponen significa afirmando afirmo. En este enunciado, el condicional establece que si el antecedente, es el primer término, es afirmado, necesariamente se afirma el consecuente. ¿Sí? Si esta fuera negativo, si el P de arriba fuera negativo, entonces acá también tendría que tener P negativo. ¿Listo? Siempre tiene que ser igualito. ¿Con el mismo signo? Sí, con el mismo signo. Bueno, entonces que esté negado, entonces este también tendría que ser negado. Y la respuesta siempre va a ser el consecuente. Que digamos, entonces acá tengo no Q, entonces la conclusión es no Q. O sea, debo como que bajar ese término y esa es la conclusión. Vamos con el modus tollendo tollens. Lo puedo abreviar con la letra MTT, ¿sí? Con las iniciales, modus tollendo tollens. Tengo también una implicación, P entonces Q. ¿Qué pasa con el modus tollendo tollens? Fíjese que en el anterior teníamos el mismo antecedente, acá no. Acá tenemos desde el consecuente, ¿sí? El primer término se llama antecedente y el otro se llama consecuente. Entonces, en tollendo tollens tenemos es el consecuente, pero negado. Entonces, fíjese que arriba está Q positivo, entonces abajo está Q negativo. También es como si yo cancelara, así como ustedes hablan en matemáticas, ¿cierto? Cancelo el positivo con el negativo, pero la respuesta no me queda P positivo. Mire, en el modus tollendo tollens, obligatoriamente la respuesta, la conclusión, es la negación del antecedente. Entonces, P una pregunta, ¿qué significan los tres punticos? Que no entendí bien. Conclusión. Ok. Listo. Entonces, tengo P, entonces Q, tengo la negación del consecuente, cancelo ese positivo y ese negativo, y la conclusión es la negación del antecedente. Eso lo dice el modus tollendo tollens. Y no se preocupen por estas leyes, que también en el Padlet, que está en el foro, ustedes tienen el resumen de las leyes. Bueno, ahí ya está. El silogismo hipotético, también lo simplificamos con SH, ¿sí? Silogismo hipotético. Este ya viene dado por dos implicaciones. Fíjense, Q, y tenemos Q, entonces R. Bueno, pero esas dos implicaciones resulta que, fíjese que el primero, el antecedente es P y el consecuente es Q. La siguiente premisa es Q, ¿sí? Es el mismo consecuente del anterior. Siempre va a suceder eso, ¿listo? Esta Q con esta Q, ¿sí? Es como si yo las eliminara también. Y la respuesta o la conclusión es P, entonces R. ¿De acuerdo? Entonces siempre esta de abajo, la segunda premisa, va a ser el mismo consecuente del anterior. Y es como si se fueran, se cancelaran, y la respuesta me queda P, pero solamente entonces... en CH, no en el primero, porque en el primero estoy revisando y pues no coincide. Porque no tiene dos, es que todas son diferentes. Mira, la primera, acá no hay dos implicaciones, acá solamente hay el mismo antecedente, nada más. La respuesta es el consecuente. En la segunda tengo una implicación y la negación del consecuente. Y la respuesta obligatoriamente es la negación del antecedente. En esta tengo dos implicaciones. Mire, P entonces Q y Q entonces R. Ambas van implicadas con la flechita. ¿Sí? Es como si se fuera la Q con la Q y me queda P entonces R. ¿De acuerdo? Igual no se preocupen, que de pronto es la primera vez que ven ahorita eso y dirán que tan terrible, pero no se preocupen. Si ustedes siguen ingresando a las clases, eso va a ser más fácil más adelante. ¿Listo? Ya en la siguiente clase ya están más claros con el tema. Modus tollendo ponens. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el modus tollendo ponens es con una disyunción, con una O. ¿Sí? Entonces, siempre el modus tollendo ponens viene con la disyunción
Y la otra premisa es la negación. Aquí se puede presentar que ya sea la negación de P o la negación de Q, ¿listo? Entonces, la segunda premisa viene dada con la negación, ya sea de P o sea de Q. ¿Cuál es la respuesta? Pues la que me sobra. Entonces, cancelo positivo con negativo y me queda, en este caso, Q. ¿Cómo la identifico? Porque tiene una disyunción. Y la siguiente premisa, pues, es la negación de uno de ellos. Cancelo el positivo con el negativo y me da la Q. ¿Listo? Bueno, el dilema constructivo. Este dilema constructivo viene compuesto por una disyunción P o Q, una implicación, pero arriba con el mismo antecedente, miren, P entonces R, y Q entonces S. ¿Sí? Entonces, fíjese que trae tres premisas. Premisa 1, P o Q. Premisa 2, P entonces R. Premisa 3, Q entonces S. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Es como si se eliminara la P con la P y la Q con la Q, ¿cierto? Y me quedaría R o S. Entonces, me queda solamente R o S. La respuesta va a ser obligatoriamente con la O. ¿Listo? ¿Me están escuchando bien, verdad? Sí, señora. Listo. La doble negación. Para la doble negación también, bueno, ¿qué es la doble negación? Pues que tengo como si tuviera un menos por menos. Entonces, en la ley de los signos que dice menos por menos me da más, ¿cierto? Acá me pasa lo mismo. Cuando tengo los dos negativos que viene a dar, digamos, de esta forma, entonces me da positivo. Es como si fuera la misma ley de signos. Bueno, conozcamos otras leyes de inferencia. Entonces, existen otras leyes de inferencia, sí, varias, que también debes conocer y podrás aplicar en ejercicios futuros. Dice que presione cada uno para acceder a la información. Entonces, por ejemplo, tenemos la ley de simplificación, también se utiliza bastante. En la simplificación solamente viene una premisa. Dice P y Q. ¿Sí? ¿Cuál es la conclusión? Pues yo puedo concluir a P o también puedo concluir a Q, la que yo quiera o la que yo necesite. ¿Listo? O las puedo concluir a las dos. O sea, eso es igual a P y en otra premisa más adelante también puedo decir que eso es igual a Q, porque estoy simplificando. ¿Listo? Bueno, lo siguiente. Ley de absorción. La ley de absorción tiene un P entonces Q, ¿cierto? Solamente tiene una implicación. ¿Y cuál es la conclusión? La conclusión dice que es P, entonces Q y P. Bueno, esta ley realmente casi no la utilizamos, ¿sí? Pero puede aparecer. Para cuando yo tenga un P, entonces Q, puedo sacar una nueva conclusión diciendo que es igual a esto, a P, entonces Q y P. Pero, bueno, esta ley de la absorción realmente en el curso, pues, o de pronto les puede aparecer. Bueno, igual lo que les digo, el resumen de las leyes está ahí en el Padlet. La ley de la conjunción. Entonces, en la conjunción tengo dos premisas. Tengo a P y premisa 1 tengo a P, premisa 2 tengo a Q. ¿Cuál es la conclusión? P y Q. ¿Sí? O sea, la respuesta es que yo las puedo unir con una I. Y estoy aplicando la ley de conjunción. No es más. Bueno, siguiente, la ley de adición. En esta ley de adición puedo tener una sola premisa P, y si yo le aplico la ley de la adición, puedo decir que eso es igual, o que puedo concluir, a P o Q. ¿Sí? Si tengo a R, entonces puedo concluir a R o S, como la que le sigue, ¿sí? P o Q, o depende también el ejercicio, que ya vamos a mirar la demostración. La ley de contraposición o la ley contraria, entonces me dice que si yo tengo una condicional P entonces Q, ¿cierto? La conclusión puede ser negación de Q, entonces negación de P. Como si yo las pasara al contrario, por eso se llama ley contraria. Al contrario, pero con signo opuesto, ¿sí? O sea, primero coloco la negación de Q, entonces la negación de P. Bueno, acá de hecho me están dando el ejemplo con palabritas. La ley del condicional, P entonces Q, entonces también puedo concluirla como negación de P o Q. ¿Listo? Y nos faltan las leyes de Morgan. Entonces, que si yo tengo una negación de P y Q, eso también es igual a negar a P o, aquí hay que cambiarlo por disyunción, negación de Q.
Y que si yo tengo una negación de P o Q, la respuesta o la conclusión que obtengo es la negación de Q y la negación de P. Fíjese que cambiamos los conectores, ¿no? O sea, sacamos uno a uno, pero cuando tengo la I, la respuesta me da con la O. Cuando tengo la O, la respuesta me da con la I. Bueno, es como un breve resumen, ¿listo? Observemos con atención algunos ejemplos de la ley de inferencia. Bueno, vamos a revisar. Entonces dice, el modus tollendo tollens. Ejemplo, P, Carlos ejercita. Q, Carlos tiene un buen estado físico. Si Carlos ejercita, entonces tiene un buen estado físico. Carlos no tiene un buen estado físico, por lo tanto, Carlos no se ejercita. ¿Sí? Es un ejemplo de modus tollendo tollens. Que habíamos dicho que tenía una implicación, que tenía la negación del consecuente y que la respuesta era obligatoriamente la negación del antecedente. Bueno, otro, modus ponendo ponens. Entonces tengo P, en Manizales llueve, Q, en Manizales hace frío. Recordemos al modus ponendo ponens, que se van los antecedentes y la respuesta es el consecuente. Dice, si en Manizales llueve, entonces hace frío. En Manizales llueve, por lo tanto, en Manizales hace frío. Me lo están pasando al lenguaje natural, ¿cierto? Siguiente, silogismo hipotético. Recordemos que tiene las dos implicaciones y la respuesta es otra implicación. ¿Quién es P? Ana va de compras. Q, Ana se gasta el sueldo. R, Ana se queda sin dinero. ¿Sí? ¿Cómo me quedan estos símbolos expresados en palabras? La primera premisa, ¿cómo me queda? Si Ana va de compras, entonces se gasta el sueldo, ¿cierto? Acá estoy reemplazando P, entonces Q. Siguiente, Q, entonces R. Entonces Ana se gasta el sueldo, entonces Ana se queda sin dinero. Y conclusión, o por lo tanto, si Ana va de compras, que eso es P, entonces R, Ana se queda sin dinero. Reemplazamos paso a paso los símbolos en palabras. Doble negación. Entonces, ojo cómo se reemplaza la doble negación, estimados estudiantes. La doble negación, cuando yo la voy a pasar a palabras, tengo que reemplazar uno a uno. Mire, no es cierto que, estoy reemplazando el primer no, ¿cierto? Porque mira, P significa Valentina hizo la tarea, pero ahora tengo que reemplazar doble vez el signo, el símbolo. Entonces coloco, para el primero lo voy a reemplazar por no es cierto que, ¿y qué es no P? O sea, ahora sí voy a reemplazar negación de P. Negación de P sería Valentina no hizo la tarea. En conclusión, P, o sea, Valentina hizo la tarea. ¿Listo? ¿Eso es como una regla de 3? No, no, no. Es como un menos por menos. Esta me da más. Sí, no. Sí, pero sí, entonces, sí. ojo, que yo debo reemplazarlo primero el simbolito. Digo, no es cierto que, y ahora sí reemplazo no P. Valentina no hizo la tarea. ¿Listo? ¿Y por qué se aplica ley de signos? Porque es doble negación. ¿Sí? Entonces hay que reemplazarlo acá doble vez. No es cierto que, y luego no P. Listo. Igual lo que yo les digo, no se vayan a estresar ahorita que no entendieron nada, que no se preocupen que estamos en el break de la actividad, ¿listo? Bueno, dice, pregunta 1, ¿Valentina estudia ingeniería industrial o estudia economía? Valentina no estudia economía. Conclusión, Valentina estudia ingeniería industrial. ¿Qué ley de inferencia aplicamos? Recordemos que tiene una O, ¿cierto? Valentina estudia ingeniería industrial, entonces digamos que eso es P. O estudia economía, digamos que eso es Q. P o Q. Ahora dice, Valentina no estudia economía, o sea que es la negación de Q. Conclusión, Valentina estudia ingeniería industrial. Conclusión P. ¿Cuál ley de inferencia era? Modus tollendo ponens, modus tollendo tollens o silogismo hipotético. ¿Cuál era la que llevaba la O? Tollendo ponens. Silogismo hipotético, creo. No, alguien lo dijo. La que llevaba la O. ¿Cuál? Muy bien. A ver. Ponens. Modus tollendo ponens. La B.
No, la A porque la OB lleva doble, esa lleva ese entonces. Esta Toledo Ponens es la que lleva la O. La A. ¿Listo? Bien, la A. Siguiente. Tutora. Atentos a esta pregunta. Si me levanto temprano, entonces llegaré temprano a clase. Pues, fíjese que este lleva un entonces. Otra premisa, no llegué temprano a clase, o sea que es la negación de ese. Entonces, si me levanto temprano, P, entonces llegaré temprano a clase, Q. No llegaré temprano a clase, o sea, no Q. Conclusión, no me levanté temprano, o sea, no P. ¿Cuál ley de inferencia aplicamos? La B. Poniendo La Toledo. B. La La B. B. Bien, Toledo, Poniendo Toledo. porque resulta que lleva el entonces y la negación del, en este caso, del consecuente, ¿no? Y la respuesta es la negación del antecedente. Bien. Siguiente. Si se matriculan más del cupo de estudiantes en el curso, entonces se contratarán más tutores. Si se contratan más tutores, entonces se amplía la sala de tutores. Entonces, fíjense que tenemos P, entonces Q, Q, entonces R. Conclusión, si se matriculan más del cupo de estudiantes, o sea, P, entonces se amplía la sala de tutores, R. ¿Cuál es la respuesta? Tolendo Ponens, Tolendo Tolen, silogismo hipotético. La C. La B. Modus Turiendo Toledo. No, silogismo porque mira que en todas lleva entonces. Ajá, es la C porque mira que en todas lleva entonces. En la primera lleva entonces, en la segunda lleva entonces y en la última también lleva entonces. Entonces es un silogismo hipotético. Silogismo hipotético. Ajá, entonces recordemos que para el Tolendo Ponens llevaba la O, aquí lleva implica, entonces. Implica y abajo la negación del consecuente, resultado, negación del antecedente. Y aquí lleva el entonces en las tres, ¿no? Bueno. Listo, muy bien. Dice, argumento, si Andrés está matriculado en el curso de programación, entonces no estudia ingeniería de alimentos. Andrés está matriculado en la UNAD o es un buen estudiante. Andrés estudia ingeniería de alimentos y está matriculado en la UNAD. Por lo tanto, Andrés no está matriculado en el curso de programación. Ese es el argumento. Entonces, mira lo que pasa. Pasamos las proposiciones simples, ¿cierto? ¿Qué es una proposición simple? Es una oración, ¿cierto? Y se nombran con la letra P, Q, R, S, etc. Y vamos a pasar este argumento a proposiciones simples. Entonces, la primera dice, Andrés está matriculado en el curso de programación. Está matriculado en la UNAD. Bueno. Bueno, acá está. Está matriculado en la UNAD. Entonces, Andrés estudia ingeniería de alimentos. Estudia ingeniería de alimentos. R. Andrés está matriculado en el curso de programación. Listo. S. Andrés es buen estudiante. Tengo las proposiciones simples. ¿Qué hice? Sacar como las oraciones. Fíjese que aquí hay conectores, entonces es fácil, ¿no? Cada vez que hay un conector, sigue otra proposición simple. Bueno, tengo las proposiciones simples y ahora las voy a pasar al lenguaje simbólico. ¿Cómo hago para pasarlo al lenguaje simbólico? Me toca leer muy bien qué es lo que dice acá. Entonces dice, si Andrés está matriculado en el curso de programación, ¿eso qué significa en símbolo? Significa R, ¿cierto? Andrés está matriculado en el curso de programación, significa R. Entonces yo voy marcando R en mi lenguaje simbólico, ¿cierto? Ahora dice, entonces, ¿será que sí? Mire, entonces, ¿sí? ¿Qué sigue? No estudia ingeniería de alimentos. ¿Dónde dice que no estudia ingeniería de alimentos? Andrés estudia ingeniería de alimentos, o sea que eso es negación de Q, ¿cierto? Negación de Q, Andrés no estudia ingeniería de alimentos. Entonces lo que sigue es no Q.
Sigue. Y porque hay un punto seguido, entonces lo podemos tomar como una I. Andrés está matriculado en la UNAD. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa Andrés está matriculado en la UNAD? Sí. P, muy bien. P, entonces sigue P. Listo. Aquí dice OS, entonces revisemos a ver si sigue OS. O dice, es buen estudiante. ¿Está bien reemplazado? Sí, ¿cierto? Andrés es buen estudiante. OS. Bien. Ahora, ¿qué sigue? Sigue que... Esto se demora un poquito. Y dice que Q y P, miremos a ver si está bien reemplazado. Y Andrés estudia ingeniería de alimentos. ¿Eso sí es Q? Sí, ¿cierto? Es Q. Andrés estudia ingeniería de alimentos. Y está matriculado en la UNAD. Está matriculado en la UNAD es P. Es Q y P. Listo, muy bien. Por lo tanto, ¿qué quiere decir por lo tanto? Que ya vamos a hacer ¿qué? La conclusión. La conclusión. Muy bien, la conclusión. Y entonces mira cómo la define el lenguaje simbólico. Cuando yo voy a hacer la conclusión, entonces, ¿qué hago? Todo lo anterior lo cierro en paréntesis cuadrado, ¿listo? O llaves. Y hago un entonces para concluir. Entonces concluimos. ¿Qué dice? Por lo tanto, Andrés no está matriculado en el curso de programación. O sea, Andrés está matriculado en el curso de programación es ERE. Pero acá me dice que no. O sea que es negación de ERE. Ajá. Entonces me queda conclusión, negación de ERE. Y listo. Entonces fíjese que yo teniendo mis proposiciones simples, ¿cierto? Como mis oraciones, teniendo el lenguaje natural ahí en el párrafo, teniendo ahí las proposiciones simples, es fácil pasarlos al lenguaje simbólico. Es reemplazar paso a paso esto, ¿cierto? Y convertirlo en símbolos. Pues ya que cada frase los divido entre corchetes y las llaves encierro el total del párrafo. Buena pregunta con las llaves y los corchetes. Entonces, voy a coger día 2, entonces no estoy en ingeniería de alimentos y aquí dice punto seguido. Ah, entonces cierro paréntesis, ¿listo? Los encierro en paréntesis y hago una I. Andrés está matriculado en la UNADO, es buen estudiante, punto seguido. Ah, entonces hago paréntesis y sigo otra vez con una I. Andrés estudia ingeniería de alimentos y está matriculado en la UNAD, punto seguido. Cierro paréntesis y aquí como sigue por lo tanto, entonces concluimos, ¿no? Cerramos lo de atrás todo en paréntesis. Profe, disculpa, una pregunta. ¿Siempre el enunciado para este tipo de ejercicios va a estar incluidos los puntos, los signos de puntuación para uno identificar? Sí, si no está el punto seguido, digo está la I. Sí, que es la conjunción. ¿Listo? Profe, una pregunta. No entiendo esta parte. Oh, Si está el punto o no Si hay está. punto seguido significa una I, una conjunción. Si no está el punto es porque está la I, o sea, está una I como esta. En el punto termina la oración como tal. Profe, ¿y uno puede encontrar con dos conectores? Al mismo tiempo no. O sea, o está entonces, o está la O, o está la I, sí, o está el por lo tanto, pero no están dos pegados, no están. Profe, una pregunta. Okay, gracias. O sea que si hay un punto es como si cerráramos paréntesis. Sí, ya lo acabo de explicar acá, que va eso entre paréntesis y continuamos con una I. Abrimos paréntesis, hasta aquí cerramos paréntesis, acá hay una O, cerramos paréntesis. Y aquí sigue una I. ¿Qué es lo que hacen aquí? Mira, cada vez que hubo un punto seguido, lo que hicieron fue cerrar en paréntesis y continuar con una I. Otra vez hasta el punto seguido, cierran y una I. Y otra vez hasta el punto seguido, cierran. Pero acá como dice por lo tanto, entonces por eso hacemos el corchete cuadrado y concluimos. ¿Listo? Porque se terminó el texto como tal, ¿sí? Porque acá ya decía se llegó a por la lo tanto. Sí, es que ahí ya decía por lo tanto. Por lo tanto, ya es que vamos a concluir. Por eso cerramos acá en este paréntesis o en llaves, porque aquí ya decía por lo tanto. Y concluimos el resto que falte.
Entonces, por lo tanto, es con la implicación y realizamos el resto. Como una operación matemática, profe, pues normal, si se abre se tiene que cerrar. Ajá. ¿Cómo se enumeran las premisas? Porque ustedes en el ejercicio último que van a hacer, creo que es el 4, van a decir, oiga, pero ¿cómo así que P1, P2, P3? Esto significa premisa, ¿sí? Entonces, premisa 1, R, entonces no Q. Premisa 2, P o S. Premisa 3, Q y P. Conclusión, o les puede aparecer los 3 punticos, como por allá me preguntaban, y bien que pregunten, o les puede aparecer los 3 punticos, o les puede aparecer acá una línea, ¿sí? Así como cuando terminamos la suma y trazamos la línea, una línea negación de R. ¿Listo? Esa es la conclusión. Por lo general vienen dados con la palabra completa. Conclusión, no R. Entonces, ¿cómo se enumeran? Así, P1, P2, P3, pero eso significa premisas. ¿Listo? Bueno, ahora sí, aplicación de las leyes de inferencia lógica. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que en sus ejercicios, como yo les decía, vienen enumerados con P1, P2, P3, P4, ¿sí? Las premisas. Y viene dada una conclusión. Entonces, cuando yo aplico las leyes de inferencia lógica, lo que yo hago es coger las leyes de inferencia. Entonces, ustedes para esta actividad deben tener mano. Señora. ¿No se está mirando pantalla o no estamos usando pantalla? Sí, ¿no se está viendo? Yo no la estoy viendo. Yo sí la estoy viendo. Sí, Que revises en qué ventana estás. Bueno, ven, les comento, mira, ojo con este partecito. En esta actividad ustedes deben tener a la mano y si pueden imprimirlo mejor. La tabla de los conectores lógicos deben tenerla ahí mientras se la aprenden, ¿listo? Porque yo sé que al final del curso ustedes ya se la saben. El insumo para la tabla de verdad manual, ¿sí? Allá donde decía que para aplicar la negación, la conjunción, la disyunción, para hacer la tabla, esa también la deben tener. Y deben tener las leyes de inferencia lógica. Es como esas 3 cositas y se las pueden imprimir mucho mejor para tenerlas ahí, que yo las pueda ver y voy a decir, ay, sí, aplico esto, hago esto, ¿listo? Eso lo deben tener ahí. ¿Dónde está todo ese material? En el Padlet que está en el foro. Ahí dice insumos para realizar esa actividad, Padlet. Y ahí está el link, abren, pueden descargar lo que necesiten, ¿listo? Qué pena la interrumpo. Bueno. ¿Será que puede nombrar nuevamente las 3 tablas? Conectores lógicos, tablas de verdad, leyes de inferencia. Bueno, ¿cómo se aplica la ley de inferencia? Entonces, atentos acá. Tengo la premisa 1, R, entonces negación de Q. Tengo la premisa 2, P o S. La premisa 3 dice Q y P. La premisa 4 dice Q. Ah, bueno, entonces, ¿qué pasa? Resulta que acá yo voy a aplicar la ley de simplificación en la premisa 3. Recordemos que cuando yo simplificaba, me quedaba una de ellas, ¿cierto? Me quedaba la Q o me quedaba la P. Entonces, cuando yo voy a hacer una premisa nueva, porque el ejercicio o la actividad me puede dar 3, pero yo debo seguir haciendo premisas ahí para abajo solito. Cuando yo voy a hacer una premisa nueva, entonces aquí debajito coloco P4, 2 puntos. Entonces, simplificación en la premisa 3. Ah, entonces usted aplicó simplificación en la premisa 3. ¿Cómo la aplicó? Pues fácil. Cuando yo simplifico, quiere decir que yo elimino a una, ¿sí? Quito una y dejo la otra. Entonces aquí, quité a P, eliminé a P y dejé a Q. Entonces, P4 es igual a Q, aplicando simplificación en la premisa 3. ¿Cómo sé para aplicar la ley de simplificación? Pues yo tengo allá mis leyes de inferencia a la mano y la ley de simplificación me dice qué hago, ¿cierto? ¿Qué obtengo? Premisa 5, la van a construir solitos. Entonces dice que aplican el modus tollens entre la premisa 1 y la premisa 4. Entonces observemos. La premisa 1 dice que es R, entonces no Q, ¿cierto? Y la premisa 4 dice que es Q. Entonces si yo paso por allá en una hojita aparte, P1 y P4 debajito, aquí tengo Q, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Se cancela Q positiva con Q negativa, acordémonos de la ley, y la respuesta es la negación del antecedente. ¿Listo? Que de pronto aquí ustedes no las tienen en orden hacia abajo. ¿Negación de R? Sí, negación de R. Porque el modus tollens dice que, el tollens,
que se va el positivo con el negativo y que la respuesta es la negación del antecedente. ¿Listo? Por eso se aplica Toledo-Tollens entre P1 y P4. Tranquilos que ahí lo van comprendiendo, no se afanen todavía. Bueno, vamos con esta actividad y lo vamos a desarrollar entre todos. ¿Listo? Dice pregunta 1. La siguiente forma corresponde a ¿cuál ley de inferencia lógica? Modus tollendo-tollens, modus ponendo-ponens, modus tollendo-ponens. El primero, profe. ¿Cuál? ¿A, B o C? A. B. A. Aquí dicen que tienen el mismo antecedente. B. B. Ojo, es la B. Porque tienen el mismo antecedente y la respuesta es el consecuente. ¿Listo? B. Siguiente. Javier va a cine o va al estadio. Entonces tenemos P o Q. Si Javier va al cine, entonces Javier sale con Sofía. Entonces, P, entonces R. Si Javier va al estadio, entonces Javier sale con Gabriela. Entonces, Javier va al estadio, es Q. Entonces, Javier sale con Gabriela, S. ¿Qué ley de inferencia? Conclusión, Javier sale con Sofía o Javier sale con Gabriela. ¿Ve? Silogismo hipotético. ¿Cuántas premisas tenemos? Mire, tenemos. Silogismo hipotético. Tenemos tres premisas. 2, premisa 3, conclusión. Si fuera silogismo hipotético, todas irían con entonces, acuérdese. Y acá dice o. Ok. Muy bien. Listo. Siguiente. El arriendo se mantiene válido o el dueño es responsable de las reparaciones. El dueño no es responsable de las reparaciones. Entonces, me está negando el consecuente, ¿no? Conclusión, el arriendo se mantiene válido. ¿Cuál ley de inferencia se aplicó? La B. Se mantiene válida. La C. Se mantiene válido. ¿Por qué la C? Responsable de la ¿Por qué crees que es la C? El dueño no es responsable de la reparación no de los instrumentos. Por la O, ¿cierto? La negación. Tiene una negación. Del antecedente. Porque en el tolendo-tolen son implicaciones. En el ponendo-ponens, acuérdese que la segunda es solamente el antecedente, entonces no hay ni negaciones ni eso, sino el antecedente. Entonces, tolendo-ponens, P o Q, negación de Q, conclusión P. Tolendo-ponens. Bien. Siguiente. Para poder aplicar el método de leyes de inferencia, la tabla de verdad debe haber dado como resultado tautología, contradicción o contingencia. Tautología. Tautología. La profe. Ok, muy bien. Esa sí nos quedó súper clara. Muy bien. Tautología. Siempre que yo vaya a aplicar las leyes de inferencia, para que esa demostración sea válida, para que eso me dé, la tabla que yo hago en ese ejercicio debe ser tautología. O sea, que la respuesta todo me dé verdadero. Listo, muy bien. Van a escuchar este video. Muy bien, elegiste todas las opciones correctamente. Aprendiste a reconocer y a utilizar las leyes de inferencia. Listo. Muy bien. Bueno. Dice, presione cada botón para acceder a la información. Entonces, leyes de inferencia son un método de demostración de validez de un argumento. Para utilizar las leyes de inferencia debes tener como resultado una tautología. Eso es como un resumen, ¿no?
Las leyes de inferencia siempre te llevan a la conclusión de un argumento. Se usa para obtener conclusiones que consideramos normalmente válidas. Listo. Estuvo la OVA, el objeto virtual de aprendizaje. Bueno. Profe, ¿hace también le tomamos pantallazo? Tranquilos que la grabación también les es a ustedes. Pueden adelantar, la pueden retroceder, pueden volver a verla, ¿listo? Bueno, vamos a revisar esta demostración de validez del argumento. ¿Sí? Este es uno de los ejercicios que ustedes tienen que hacer. Entonces, atentos. Acá nos dan una expresión simbólica que es la que nos da la guía de actividades. Esta misma expresión simbólica ya la separan acá en premisas. Mire, premisa 1, P, entonces Q, el primer paréntesis. Premisa 2, Q, entonces R. Premisa 3, negación de R. Conclusión, no P. ¿Sí? Fíjese que es lo mismo. Acá separado en las premisas y la conclusión. Ahora, ¿qué se va a hacer? Lo que van a hacer es construir nuevas premisas hasta llegar a la conclusión. Entonces, atentos. Apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo de parte de la Red de Curso Pensamiento Lógico y Matemático de la UNAT. Bueno, en esta presentación vamos a tratar algunos ejercicios donde vamos a probar la validez de argumentos utilizando leyes de inferencia. Ok, el objetivo de esta presentación principalmente es desarrollar ejemplos de ejercicios muy similares a los propuestos en la guía del curso de Pensamiento Lógico Matemático para la tarea 1, donde se va a probar la validez de argumentos a través y utilizando las leyes de inferencia. Específicamente, ¿qué queremos ver al finalizar esta presentación? Reconocer algunos de los conceptos básicos y comprensión de las leyes de inferencia. Asimismo, aplicar las leyes de inferencia en forma correcta para ya llegar a las conclusiones esperadas de acuerdo al argumento. Bueno, aquí para poder continuar compartimos las principales leyes de inferencia, ¿no? Que las cuales pues ya previamente debemos tener una apropiación y claridad sobre los conceptos que ellas expresan, ¿no? Principalmente pues tenemos modus ponendo ponens, modus tollendo tollens, ¿ok? Silogismo hipotético, está la función, simplificación disyuntiva, en fin, digamos, aquí están las principales y más utilizadas leyes de inferencia. ¿Ok? Miremos el primer ejercicio. Entonces, tenemos esta expresión simbólica en lenguaje formal matemático, la siguiente expresión, el siguiente argumento, ¿ok? Donde tenemos P, entonces Q, y Q, entonces R, y no R, entonces no P. ¿Ok? Esto que nos podemos ver, y de acuerdo a los conocimientos pues ya adquiridos, ¿no? Tenemos inicialmente la primera parte, que son las premisas, ¿cierto? Tenemos las premisas, ¿sí? Luego tenemos el conector lógico, entonces, y tal. Y finalmente tenemos un consecuente. Es decir, tenemos unas premisas y un consecuente. Vamos a utilizar estas premisas utilizando leyes de inferencia lógica para llegar a esta conclusión. ¿Ok? Esto lo expresamos de esta forma. Entonces, Alma Rica. A partir de estas proposiciones, ¿cuál sería la propiedad para llegar? Por favor, micrófono. Entonces, por que tenemos estas primeras premisas. La premisa P1, P entonces Q, la segunda premisa Q, QR. Vemos que esto es compatible con la regla o ley de inferencia de silogismo hipotético. Podemos ver que P entonces Q, Q entonces R, se puede tener la equivalencia, ¿cierto?, de P entonces R. ¿Ok? Entonces, aplicando esta ley, ¿cierto?, para la premisa 1 y 2, vamos a obtener la conclusión P entonces R, aplicando aquí como encerré en este círculo la regla, la ley de silogismo hipotético.
¿ok? Lo podemos expresar acá de esta forma, SH, silogismo hipotético, y haciendo referencia a 1 y 2, a la premisa 1 y a la premisa 2, creando una nueva premisa que es la premisa 4. ¿Vale? Bueno, sigamos entonces con nuestro ejercicio. Entonces, podemos observar que aquí hay otra regla de inferencia, la Toledo-Tollens, ¿ok? Donde dice, si tengo un P, entonces llego a la conclusión Q. Si no se da Q, ¿qué significa? Que el precedente no es correcto. Es decir, que el precedente sería no P. Ok, ¿dónde lo podemos aplicar? Bien, si yo tengo acá P, entonces R, una negación de la consecuencia sería no R. Ok, entonces es muy factible que nos pueda funcionar. Y efectivamente, si yo tengo P, entonces R, y la conclusión no es R, pues significa que la premisa es no P. Ok, entonces con la premisa 3 y 4 llegamos a la conclusión de no P. Ok, y con esto, utilizando estas dos reglas de inferencia, podemos llegar a la demostración. Es decir, utilizando estas dos reglas de inferencia aplicadas sobre estas premisas, llegamos a esta conclusión, confirmando de que este argumento es, desde el punto de vista lógico, es válido. Hay que tener en cuenta el siguiente detalle. Para que una demostración sea realizable, sea demostrable, una argumentación sea demostrable, cuando se hace la tabla de verdad, debe ser tautología. Es decir, que la respuesta final, todos los valores son verdaderos. Bueno, continuemos y revisemos otro ejercicio de utilización de las reglas de inferencia para demostrar la validez de argumentos, ¿no? Entonces miremos otro ejemplo. Entonces aquí tenemos otra expresión donde podemos ver que tiene 4 premisas, P entonces, Q entonces R. Ahí vemos una premisa con proposiciones compuestas, una especie como de anidada, ¿ok? Una expresión compuesta, ¿cierto? Una premisa 2, R y P. Una premisa 3, S o Q. Y una premisa 4, no. ¿Qué queremos finalmente? Utilizando estas premisas, a través de las leyes de inferencia, llegar a esta conclusión. ¿Ok? Entonces, miremos a ver cuáles leyes serían las más apropiadas. Entonces, veremos que inicialmente tenemos Toledo-Tollens. Básicamente, ¿qué es? ¿Es P o es Q? Si no es Q, significa que es P. ¿Ok? ¿Es lo primero o es lo segundo? No, no es lo segundo. Ok, entonces es lo primero. Y viceversa, ¿no? Entonces, miremos dónde la podemos aplicar. Esta regla la podemos aplicar en la proposición 3 y 4, donde seguramente obtendremos la respuesta de la proposición S. Si vemos es S o es Q. No es Q, entonces la conclusión es S. ¿Ok? A través de Toledo-Tollens. Bueno, continuemos. Bueno, hay otra ley de inferencia que es la simplificación, P y Q. ¿Dónde la podemos aplicar? Miremos bien. Entonces, claro, aquí tenemos una proposición, la número 2, que se ajusta, digamos, a esta regla y la podemos aplicar de tal forma que podemos, al simplificarla, determinar la proposición P, utilizando simplificación, ¿vale? Pero todo esto que estamos haciendo es buscando ¿qué? Buscando llegar a nuestro objetivo, que es la demostración y llegar a la conclusión que el argumento nos enseña a partir de las premisas. ¿Sí? Vemos que esa demostración, en la conclusión hay una S. Entonces, mira, aquí cuando aplicamos Toledo-Tollens obtenemos la S. Ahora necesitamos obtener esta otra parte, que es Q entonces R, que vemos que la tenemos acá. ¿Vale? Bueno, continuemos el ejercicio, a ver qué nos propone. Entonces, mira, hay otra regla que es la de Toledo-Tollens. ¿Ok? Podemos ver nuevamente que si P entonces Q, entonces si la premisa es P es correcta, pues la conclusión es Q. ¿Esa dónde la podemos aplicar?
Entonces la podemos aplicar en la premisa 1 y la premisa 6. Si tengo P, entonces se concluye que es Q, entonces R, y efectivamente se da P, pues ¿qué voy a concluir? Q, entonces R. ¿Ok? Entonces vemos que ya tenemos por aquí, ya tenemos esta parte de Q, entonces R, de la conclusión, y por acá tenemos la S, ¿cierto? De la otra parte. ¿Ok? Entonces continuemos con nuestro ejercicio. Entonces hay una regla de la adjunción. Tengo una premisa P y otra premisa Q. Para que eso se cumplan, yo las puedo unir utilizando el conector lógico I, de tal forma que quede P y Q. ¿Ok? Entonces, ¿dónde la podemos usar? La podemos usar en la premisa 5 y la premisa 7. De tal forma que al unirlas con el conector lógico I, ¿cierto? Voy a obtener S y Q entonces R, lo cual corresponde a la conclusión esperada, entendiendo la expresión simbólica de argumentación que nos fue entregada en este segundo ejercicio. Bueno, vamos a ver un último ejercicio. Ok, entonces aquí tenemos otra expresión, nuevamente conformado por 4 premisas, ¿cierto? Cada premisa pues son 4 proposiciones, o cada premisa es una proposición compuesta, ¿ok? Que es el precedente, antecedente, luego viene un entonces y finalmente se concluye Q. Es decir, esta expresión simbólica lo que me está diciendo es que teniendo estas premisas, ok, entonces puedo llegar a la conclusión de P. Vamos a hacer esa demostración. Entonces, primero que todo, podemos utilizar esto de otra forma, el silogismo disyuntivo. Entonces vemos acá que tenemos en las premisas la misma estructura con la proposicional de lo que es el silogismo disyuntivo, ¿no? Vemos inicialmente un conector O y 2 entonces. Si P entonces R y Q entonces S, y tengo P o Q, pues yo puedo concluir que por un lado va a ser R, por otro S, y los puedo unir en el conector O. ¿Listo? Entonces generamos una premisa 5. Luego, miremos qué más podemos hacer para avanzar. Utilicemos nuevamente la ley de inferencia Toledo-Ponens, P o Q. ¿Dónde la podemos utilizar? Entonces, esa la podemos utilizar entre 5 y 4. Tengo R o S. ¿Es R o es S? Aquí esta otra premisa 4 me dice no es S. Entonces, la respuesta es R. Ok, entonces utilizando Toledo-Ponens entre 5 y 4 voy a obtener un valor o una respuesta de proposición R. ¿Listo? Bueno, sigamos avanzando porque realmente la conclusión esperada es P. Entonces, para esto, miremos, utilicemos otra regla de inferencia que es modus ponendo ponens. Ok, y esa, ¿qué haríamos? Entonces, utilizaríamos la premisa 2 que ya conocemos inicialmente. Correcto. P entonces R. Y la 6, R. Si tengo que es P y la conclusión es R, y efectivamente con la premisa 6 estoy llegando a la conclusión que la conclusión es R, es claro que es porque de acuerdo a esta ley número 1, poniendo pones, la premisa es P y es correcta. Entonces vemos aquí en este punto cómo utilizando estas leyes de inferencia se demuestra la validez por argumentación. Esperamos que pues, este video con estos 3 ejercicios nos clarifique cómo debemos afrontar este tipo de problemas de demostración de validez de argumentos. Listo. Bueno, entonces espero que haya sido claro el video para las reglas de inferencia lógica. Bueno, ahora, entonces, para finalizar nuestra actividad de B-Learning, vamos a hacer una actividad para el estudiante, ¿listo? Entonces, luego de repasar estas temáticas correspondientes a la unidad 1, el estudiante estará en la capacidad de participar en la siguiente actividad interactiva, la cual quedará como evidencia en su asistencia al B-Learning correspondiente a la unidad 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a copiar el link
en el chat y ustedes lo van a desarrollar. Vuelvo y repito, recuerden, nosotros allí vamos a obtener las respuestas como tal de lo que ustedes marcaron. Digamos que no importa que todas las respuestas no me queden correctas o perfectas, ¿listo? Entonces, link de la actividad. Profe, ¿en dónde queda el link? En el chat, por Profe, ¿lo favor. puedes enviar por Skype? Lo que pasa es que en el Tutora, es que a mí no me deja ver el chat. A mí tampoco. A mí tampoco me da el chat. No sé dónde está. Bueno, y ustedes, a ver, por favor, hacemos pregunta. Y digamos que ustedes, por favor, me escriben ahí en el chat de Teams. Entonces ahí les tiene que aparecer. Alguien me estaba... No, profe, parece que Es que no esa escriben. esa función no está habilitada. Mi tutora, ¿no me puedes enviar por Skype, por favor? Pero me escriben, por favor, al interno. Sí, señora, ya le escribí. Leandra ya le escribió, tutora. Profe, por Skype. Bueno, lo voy a pasar al link entonces. Por favor. Profe, sea tan amable de enviar el link al Skype. Señora. Profe, ¿puede pasar el link por el WhatsApp? No lo tengo abierto en el momento, lo acabé de compartir al grupo de Skype y aquí a los que me están escribiendo internamente por Teams. Gracias, tutora. Ya Gracias, miramos. Profe, por ninguno de los dos puedo. Qué pena. Hay que pagar, o sea, para utilizar ese recurso hay que pagar. En mi caso me dice que me debo suscribir y que pues en caso tal debo pagar y me da opciones de pago de Visa, Mastercard, Maestro, American Express, PayPal. Eso es un documento de Google Forms. A mí me pasa igual. Me sale que se toca solucionar de la sopa de letras. A mí me ocurre lo mismo. Me dice que tengo que pagar para poder solucionar la sopa de letras. Entonces omite el ejercicio si te pide pago. Tutora, ya a mí no me ha llegado nada al Sky. Si tenemos en un argumento lo siguiente, Pedro responde a la evaluación ingresar. Departamento Lógico Matemático. O Pedro pierde el curso. ¿Qué conectivo lógico tenemos presente en dicho argumento? Por favor, hacen silencio porque la actividad es Profe, no individual. me deja cargar la página. Eso es conexión de internet. Tutora, Profe, yo qué no pena, puedo ver el ¿me link porque regala su no, o nombre sea, del en Sky Skype? no sale. Ve al siguiente enlace, en cada línea debes emparejar. Profe, es que no estoy en el grupo de Skype. Con su respectivo símbolo. Pero mi nombre aparece acá también, es que les estoy enviando el link. Jenny Marisol Callachupa. Profe, ¿podrías por favor dejarnos ver la diapositiva donde está el link para copiarlo porque no lo encuentro? Pero es que tú no me has escrito al chat de acá interno. Haces clic en mi nombre y me escribes ahí al interno en Teams. Ok. Condicional. Profe, una pregunta. ¿Colocamos el institucional o el personal? Institucional. Dimensión. Profe, a mí cuando Voy a desarrollar la sopa de letras, me llega un mensaje que Permítame, si Fernando no lo hace, entonces Fernando ni está siquiera bien. lo he intentado. Profe, buenas noches.
Profe, buenas noches. A mí también me aparece lo mismo. Dicen que hay muchas personas resolviendo la Profesora, buenas noches. Lo que sucede es que no me aparece el link para asistencia. Las leyes de diferencia SH. Ahora yo te escribí por WhatsApp. Profe, no me sale la opción de escribirte al interno por acá, solo me sale anclar. Profe, voy Me a pasa enviarle exactamente lo mismo. por el grupo de Me sale la opción Skype, de anclar. Si Fernando de no va Skype, al cine, la notificación de que entonces hemos superado el límite y que no hay espacio disponible. En la actividad. Fernando estudia, entonces Sí, de la sopa de letras. Fernando no aprobó el examen. Y si lo omites, ¿te deja? No, profe, ni siquiera dejo omitir. No la dejo omitir. Ya le envió por el grupo de Skype la notificación que me aparece. Profe, qué pena, al tocar en su nombre me sale anclar y no me sale, ni me deja enviar mensaje, ni me deja ver ningún tipo de mensaje. Pero todos me están escribiendo. Al grupo de Sky no, por favor, porque es que recuerden que solamente los que asisten al BeLearning pueden desarrollar la actividad. Profe, buenas noches. Lo que pasa es que no me deja acceder al chat del grupo y no puedo enviar el link de asistencia. Profe, a mí tampoco me deja ingresar a ninguno de los links. Profe, entonces le envío al interno. Tampoco. Pues yo le hice porque no me dejaba ingresar así, lo copié y lo volví a abrir en Google y me dejó. Es que como no tenemos acceso al chat, no podemos copiarlo. Pero es que tiene bloqueado el link del grupo chat. de Sky sí está. Sí, señora, tiene bloqueada la opción de abrir el chat, únicamente dice que pueden los miembros que están realizando la reunión. No, solamente. Profe, ¿no lo puede enviar al WhatsApp? Solamente. O sea, tengo 300 estudiantes y es como complicado, porque todos están en sala. Bueno, ya voy a compartir la asistencia. Señora. Voy a compartir. Espere que no he terminado. Profe, pero la misma, si la asistencia y no pudimos ingresar ni siquiera al taller. Profe, buenas noches, qué pena, no me has regalado para ingresar a la actividad Estoy enviándoselas al interno de Teams. Asistencia todos. Profe, es que el problema es que Teams no nos deja abrir. El celular no se deja el chat, no se deja mostrar el chat. El problema es que sale en el chat que solo el canal está disponible para los miembros del equipo. No deja ver la información, tampoco ingresar. Profe, buenas noches. Buenas noches. Chicos, ni por el interno, o sea, por el interno del team sí permite que le escriban a la tutora. Ajá, todo el mundo. Ya les voy a enviar asistencia. Yo no puedo llenar mi asistencia, profe. ¿No sería más fácil por WhatsApp? El chat ni aparece. Ahora sí se puede. Chicos, sí, le dan en el icono de la profe que está hablando y ahí les aparece y pueden escribirle al interno a ella. No, ya yo he probado ya varias veces que así toque y toque todas las veces. A mí me sale anclar para... Bueno, no importa, ya les estoy compartiendo, por favor, asistencia. No la puedo compartir en el grupo de Skype porque todos no participaron, entonces no le puedo dar puntos a los que no ingresaron. ¿Listo? Y por WhatsApp, Profe, y si no aparece en el chat, es decir, no aparece en el chat de Teams, no está, es decir, no está el chat y uno no puede ingresar ni siquiera al chat. Entonces, profe, ¿cómo se haría ahí? puedes, por favor, ahorita que estamos en clase, y eso también me pasa. Poner la diapositiva donde está el link para que nosotros lo copiemos los que no hemos podido ingresar. Dame un segundo que estoy contestando Y profe. Con el link. Listo, voy con lo que la solicitud que me dicen. Compartir pantalla, regálame un segundo. Listo. Y aquí está el link.
Profe, los otros B-Learning no los podríamos trabajar de pronto por Profe, Zoom. la Me parece un poco sopa más. de letras dice que ya se dio el límite. Voy a solicitar sala de Zoom para mejorar esto, ¿listo? Sí, tutora, por favor. Sí, entonces, ¿cómo? Zoom es un poco más práctica. Profe, tampoco me deja copiar el link ahí compartiendo pantalla, no me deja copiar el link. Tómale pantallazo y lo copias en Google. Es que tú debes copiar. Tienes que digitar. Profe, una pregunta. Entonces, Fernanda, para el examen. Si Fernando. Hay réplica de este el examen. Hay una persona que está respondiendo el cuestionario con el micrófono abierto. Fernanda. Voy a quitar la de Zoom, bueno. Si Fernanda no aprueba el examen. Por favor, haga el micrófono. Si Victoria está en clase de matemáticas, entonces Victoria está estudiando. Se apague el micrófono. Listo. Entonces ahí está el link, por favor, en pantalla. Sí, profe, déjelo ahí para copiarlo porque no hemos podido responder. Buenas noches. Y cuando sale que ya se superó el límite, pues como tal de asistencia en la sopa de letras y las otras actividades. Esa me la desarrollan entonces ahorita más tardecito, ¿listo? Y yo tomo Bueno, profe, digamos que yo reviso eso en la mañana. Mi nombre, ¿cuál es? Jenny. Ahí, en todos los mensajes yo les dejo cordialmente Jenny Marisol Callachoa. Profe, buen día. ¿Será que me puedes enviar el link de asistencia, por favor? Ok. El link de asistencia, por favor. Profe, los que no podemos hacer la actividad. Entonces la van a desarrollar más tarde, ¿listo? Profe, buen día. ¿Será que me puedes enviar el link de asistencia, por favor? Sí, ya. Tutora, buenas noches. Buenas noches. A mí también, porfa. Una pregunta es que... Bueno, espérame un segundito. Discúlpame que voy a silenciar un momento. Bueno, mientras terminamos de diligenciar asistencia, entonces ya voy a detener la grabación para que las personas que de pronto desean verla, pues no tengan todas estas interrupciones. ¿Listo? Una pregunta.